Hola a todos, bienvenidos a nuestra reunión en línea de New Life. Mi nombre es Gustavo Bravo y estamos muy contentos de que estés acá con nosotros. Hoy es la tercera parte de nuestra serie Mejor, porque Dios quiere que seamos mejores. Él quiere que nosotros mejoremos día a día. Así que no te puedes perder de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y no se olviden de nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como New Life Santiago. Así que sin más ni menos lo dejo con Mauricio en nuestra tercera parte de la serie Mejor. Hi, Mom. Ready? Hey! Hoy es la tercera y última parte de esta serie llamada Mejor, porque todos queremos mejorar en algo y estuvimos hablando en esta serie acerca de esto de mejorar y hablamos de 5 áreas en las cuales más o menos grafican lo que somos y en las áreas donde podríamos mejorar, y estas son en el área financiera. Por ejemplo, queremos mejorar en nuestra área financiera, queremos tener una estabilidad financiera. También en nuestra área relacional, el cómo nos relacionamos con otros, con las personas en nuestro matrimonio, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestros jefes, cómo nos relacionamos, nuestra relación. También en el área física, nuestra salud, nuestro cuerpo, cómo estamos relacionando, cómo realmente nos estamos llevando en esa área física. También en lo personal, que es nuestro desarrollo, nuestra carrera, aquellas cosas que logramos, nuestra área emocional, todas estas partes que tienen que ver con lo personal. Y también con el área espiritual, cómo estoy mejorando en esa área. Y nos preguntábamos, ¿cuál de estas áreas? Y la idea era que eligieras una, pero ahora ya vamos a mirar un poco más global. ¿Cómo poder mejorar en todas las áreas? Recuerden que Jesús nos decía que Él vino para que tengamos vida, pero no solamente una vida, sino una vida en abundancia. Eso es lo que Jesús nos invita a tener, una vida plena en todas nuestras áreas, independiente las circunstancias que nos toque vivir, poder tener una vida plena en todas las áreas que nosotros hemos visto acá. Y decíamos que cuando reconozcamos una debilidad, debemos ponerla en manos de Dios y Él nos hace fuerte en nuestras debilidades. Por eso que debíamos aprender esto. También lo veíamos en el mensaje anterior de lo que nos impide mejorar, y principalmente tiene que ver con aquellas cosas que nos hemos aferrado, así como este mono que agarra la banana y de esta manera no la quiere soltar y está aferrado, y esto hace que lo atrapen. Bueno, nosotros mismos hay cosas que nos frenan, que nos impiden lograr, que nos impiden mejorar, y estas cosas nos tienen frenado y hacen que nuestra vida no solo no crezca, sino que además empeore. Por eso que es tan importante que podamos identificar cuáles son las cosas que hoy me detienen para poder continuar. Así que hoy
seguimos hablando de cómo mejorar, de cómo ser mejor, porque decíamos, todos queremos mejorar en algo, todos queremos que algo mejore y mejor se siente diferente. Y aquí puse un par de frases, algunas un tanto pueden ser enredadas, pero vamos a ver estas frases que están aquí. Dice, mejor se siente alcanzable. ¿Por qué queremos mejorar en algo? Porque mejor se siente alcanzable, mejor no es perfecto. Si yo estoy jugando un juego de la perfección, voy a perder al primer error, voy a perder. Al primer traspié que tenga, voy a perder si trato de jugar el juego de la perfección. Pero mejor se siente alcanzable. No es imposible ir mejorando. Mejor es mejor que nada. Mejor es mejor que nada. Es mejor, no soy perfecto, pero un poquito mejor es mejor que nada. Entonces mejor es mejor que nada. Ser mejor, y esto medio trabalenguas, ser mejor es mejor que no ser mejor. Ser mejor es mejor que no ser mejor. O sea, un poquito mejor es mejor que nada. Es mejor que no mejorar en nada. Por eso que ser mejor es mejor que no ser mejor. Y esta va en forma de pregunta para que nos hagamos la pregunta, ya llevándolo a lo personal. ¿Es mejor lo mejor que yo puedo ser? O sea, aquello que puedo lograr, ¿es mejor? Porque decíamos, quizá un poquito mejor es mejor de lo que yo puedo ser. Pero, y sabemos que 1% es mejor que 0. Por lo tanto, ser mejor es mejor, lo mejor que puedo ser. Pues ese es el crecimiento, así un poquito, ese es el crecimiento que realmente quiero. Realmente quiero solo mejorar un poquito, solo quiero mejorar 1%. ¿Solamente quiero eso o puedo más? Entonces, y de esto es lo que vamos a hablar hoy. Ser grandioso es mejor que ser mejor. Ser grandioso, tú y yo podemos ser grandiosos. ¿Será posible una vida grandiosa? ¿Será posible mirar esas 5 áreas y decir, ¿se puede tener una vida grandiosa? Es posible, porque si es posible, yo quiero saber cómo se hace. Yo quiero saber cómo hacer lo posible para mejorar, para ser grandioso. Si es posible, tú también quieres saber cómo se hace. Quieres saber cómo lograrlo, cómo alcanzar. Ya no solo quiero mejorar, quiero un poco más. Y de esto se preguntaron y habló Jesús con sus discípulos y ellos se preguntaron y el contexto es bien interesante porque Jesús estaba ahí con sus discípulos y está enseñando algo sumamente relevante. Y de pronto lo interrumpen con un tema como el que estamos hablando ahora. Y Jesús da chance para hablar de esto. Y les voy a traer un poco más de contexto con respecto a los discípulos. ¿Quién eran los discípulos? A veces tenemos como una imagen errada de quiénes eran los discípulos. ¿Quién eran los discípulos? Los discípulos eran personas jóvenes. Eran muchachos. Jesús tenía apenas 30 años, así que estos discípulos eran la mayoría menor que él. Entonces, estos discípulos también, muchos de ellos venían de familias donde trabajaban en la pesca, eran pescadores. Así que muchos de ellos se desarrollaban en ese ambiente. Otro, por ejemplo, era un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran lo peor de la sociedad, eran mirados como lo peor. Estaban los pecadores y mucho más abajo estaban los recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque ellos eran los traidores de la patria, pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Israel estaba siendo subyugado por Roma, por lo tanto los recaudadores de impuestos cobraban los impuestos a los judíos para Roma. Y no solamente cobraban un impuesto, como tú y yo pagamos un impuesto, sino que hasta podían llegar a cobrarlo hasta 4 veces más. Y si
los judíos, como no querían pagar tanto, se esquivaban esto, entonces ellos lo amedrentaban con un montón de gente mala que se reunían y ellos amedrentaban para que pagaran sus impuestos. Por lo tanto, por esa razón, los recaudadores de impuestos eran lo peor. Y Mateo era uno de esos tipos que Jesús le dijo, sígueme. Luego tenemos otros personajes como un activista que pertenecía al grupo de los celotes, que era un grupo revolucionario en el cual ellos trataban de sacarse ese yugo de Roma, y ellos eran sicarios y eran personas que estaban dispuestas a hacer lo que sea por liberarse de Roma. Y Simón era uno de esos celotes. De hecho, yo siempre lo digo, Simón dejó de ser un celote, dejó de ser un revolucionario. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que toma cualquier revolución y la toma y la lleva al cristianismo. Y yo digo, mira, cualquier cristiano que quiera ser revolucionario y que su revolución sea llevar el amor de Cristo, eso es válido. Todo lo demás está fuera del cristianismo. Cualquier revolución que no lleve el amor de Cristo está fuera del cristianismo. Así que es importante reevaluar ese tema y es importante decirlo. Simón dejó de ser un celote, pero eso eran los discípulos, así más o menos como les estoy contando, eran los discípulos y todos ellos habían mejorado con tan solo haber estado con Jesús. Ya el hecho de haber estado con Jesús ya habían mejorado, y les explico por qué. El antiguo Israel giraba en torno al tema espiritual, al tema religioso. Todo giraba en torno al templo. Por lo tanto, cuando los jóvenes de la época era como la meta de ellos, era poder llegar a ser un rabí, un rabino, un maestro. Ellos eso es como que lo que aspiraban, porque le daba estatus social, le daba estabilidad económica, era algo importante poder llegar en una especie de academia donde ellos podían llegar y ser rabí, ser un maestro, y era importante. Por lo tanto, que para comenzar y hacer ese inicio en sus vidas, era importante que un rabí le hiciera el llamado, le dijera, hey, sígueme. Y Jesús contaba con esa parte. Jesús era un rabí, era reconocido como un rabí. Por lo tanto, y ahí vemos que muchas veces Jesús dijo, sígueme. Y cuando Él les decía, sígueme, automáticamente su vida iba a mejorar, porque un rabí lo estaba llamando. De hecho, los judíos, muchos judíos no creyeron en Jesús, no creían, no eran seguidores de Él. Sin embargo, lo reconocían como un rabí. Incluso en tiempos de hoy, aquellos judíos que no reconocen a Jesús como un Mesías, sí lo reconocen como un profeta, porque Él era alguien importante. Y este Mesías, este rabí les dijo a estos discípulos, sígueme. Por lo tanto, ellos ya tenían una cobertura. Por eso, tan solo con haber estado con Jesús, ya habían mejorado. Ni hablar lo que significaba la enseñanza de Jesús, que era mucho más importante. Yo soy admirador de algunos líderes mundiales y me encanta. Y yo a veces digo, qué maravilloso sería poder compartir una hora con esa persona, una hora para hacerle preguntas, una hora con ese líder para escucharlo, para aprender de él. Imagínate que estos discípulos estuvieron 3 años y medio con él. Y pudieron aprender tanto de él. Y si llevo este minuto, esta hora de poder estar con mi maestro, con Jesús, es algo que yo siempre me lo imagino. Y hay una canción que escribió un cantante que se llama Marcos Vidal, que habla de estar cara a cara con el maestro, y dice que ni siquiera le llenaría de preguntas, ni siquiera sabría qué decirle, estar frente a él, cara a cara con él. Y yo sueño con ese momento de poder estar cara a cara con mi maestro y poder preguntarle, decirle cosas. Y bueno, y estos discípulos pudieron estar tanto tiempo con él, así que automáticamente sus vidas habían mejorado. Pero cuando uno mejora, y les pasó a ellos, uno siente que, ok, estoy mejorando, y mejor se vuelve algo normal. Se convierte en el status quo, ok, mejoré. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué viene? ¿Ahora qué viene? ¿Hay algo más
Después de mejorar hay algo más que se pueda lograr. Y esto fue con lo que interrumpieron estos discípulos a Jesús, preguntándose, ¿se puede ser grandioso? ¿Se puede algo más? Ya hemos mejorado contigo, ¿se puede algo más? Y es lo que tú y yo vivimos también cuando mejoramos en algo. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, a duras penas quizás comienza, pero luego tú comienzas a tomar el ritmo, empiezas a tonificar tu cuerpo, te empiezas a sentir mejor y tú dices, ok, ¿qué más viene? ¿Qué sigue? ¿Cómo avanzo? O por ejemplo, comienzas a ver el tema de comer saludable y comienza a comer mejor y comienza a irte mejor y tú te preguntas qué viene más. Y algunos pasan a ser veganos. Entonces, y empiezan a mejorar en esto. Otros en los estudios, en la carrera, estudiaste una carrera, luego otra y empiezas a mejorar y te das cuenta que vas mejorando y tú dices, ok, ¿se puede más? ¿Hay algo más? O por el simple hecho de comprar un auto y tú compras el auto y tú dices, wow, con este auto yo me compré esto y nunca más voy a querer otro auto porque este es el que yo quería, pero pasa un tiempo y ya tú estás pensando en mejorar el auto y ya quieres mejorar y lo mismo te pasa con la televisión, con un televisor más grande y así con tantas cosas. Siempre, luego que mejoramos, nos preguntamos qué viene más y los discípulos se hicieron esa pregunta y esto es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a revisar porque Jesús comienza hablando de un tema sumamente relevante, importante, fundamental. Y él comienza a hablar de cómo él iba a ser entregado, cómo él iba a entregar su vida. Y habló de su arresto, de la crucifixión, de su resurrección. Y está hablando algo tan relevante que hoy día, en tiempos de hoy, nosotros decimos, wow, eso era importante lo que él estaba hablando. En ese momento lo era también porque era la primera vez que él tocaba ese tema acerca de lo que iba a pasar con su vida. Y cuando está en eso, es interrumpido. Está hablando de esto tan relevante, tan importante y es interrumpido por estos dos discípulos. Y yo no sé si alguna vez tú has estado contando algo que para ti ha sido súper importante, súper relevante, y tú estás contándolo y la persona que le estás contando te sale con cualquier otra cosa. No sé si te ha pasado. Mi esposa diría, ¿cuál es cambure? Diría, porque ¿cómo me sale? O sea, estoy hablándote algo tan importante y me preguntas algo que nada que ver. Tú crees que esa persona estaba poniendo atención, pero realmente esa persona quería hablar de otra cosa. Así que Jacob o Santiago y Juan, que son dos hermanos, lo interrumpen y le hacen una pregunta. Y ahora lo vamos a ver en este contexto. Jesús había contado esto y pasa lo siguiente. Se acercaron Jacob, que es Santiago, y Juan, hijos de Zebedeo, y dice, maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. En otras palabras, mira, Oye, qué mal lo que va a pasar. O sea, bueno, fuerte esto de entregar la vida. Pero nosotros queremos hacerte una pregunta. Y disculpa que te cambiemos el tema, ¿no? O sea, sí entendemos que es relevante lo que nos estás diciendo, pero tenemos una petición, una pregunta. Y me gusta Jesús porque Él aborda el tema. ¿Por qué aborda el tema? Porque nosotros sabemos que Jesús sabe lo que nosotros queremos. Dios sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito antes de que se lo pidamos. Por lo tanto, Jesús sabía lo que le iban a preguntar. Y me encanta porque Jesús sí aborda el tema, permite ser interrumpido y les hace la pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Él aborda el tema. En vez de decirle, yo a veces cuando alguien me interrumpe, yo estoy diciendo algo importante, y yo no, después hablamos de lo otro, yo te tengo que contar esto. Pero Jesús, sabiendo lo que venía, Jesús aborda el tema y les dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y aquí viene la petición de Jacobo y de Juan. Concédenos en tu glorioso reino que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, a ver, mira, hemos llegado a la conclusión de que mejor no alcanza. Queremos un poco más. Queremos
queremos algo grandioso y creemos que lo que tú dices es cierto de tu reino. Así que cuando tú tengas tu reino, cuando ya esto se establezca, queremos hacerte esta petición de que uno esté a la izquierda y el otro a la derecha. Nosotros ya nos pusimos de acuerdo. Es más, mi mamá también está al tanto de esto, porque otro de los biógrafos de Jesús lo comenta como una petición de su madre. Entonces, y ellos hacen esa pregunta, y yo me imagino Jesús, pero más allá de la tentación que tú y yo tenemos de juzgarlo y decir, pero ¿cómo interrumpieron al maestro en esto? Y luego salen con una petición buscando una posición, pero si leemos el trasfondo de ello, es simplemente que ellos querían pasar de mejor a grandioso, querían algo más. Ya mejor había sido normal, así que estaban buscando algo mejor, algo más grandioso. Y Jesús les responde, no saben lo que están pidiendo. Les replicó Jesús, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? Ya Jesús, yo les acabo de decir lo que voy a pasar. ¿Pueden acaso hacer eso o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Ellos sin entender, y ya se darán cuenta, ¿no? Sin entender le dicen, sí podemos. Sí podemos. Eso que vas a hacer tú, no entendían nada, ya lo saben, ¿no? Pero eso sí podemos. Nosotros estamos preparados para eso. Entonces Jesús comienza a explicarles. Y acá es donde empezamos a ver a los otros discípulos, a los otros 10. ¿Qué pasó con los otros 10? Los otros 10 discípulos, ¿qué pasó? Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron en contra de Jacob y de Juan. Y no se indignaron para decirle, oye, ¿cómo es posible que ustedes hayan interrumpido al maestro por esto? No, ellos se indignaron porque no se les ocurrió a ellos primero. Ellos se enojaron con ellos porque ellos se adelantaron, porque ellos también querían más. Y se enojan porque ellos hicieron la petición, ahí ayudados por su mamá, y hicieron una petición antes que ellos. Y se enojan por esto. Y Jesús comienza a explicar algo y les muestra algo tremendo de cómo lograr esa grandeza. Jesús, por eso yo entiendo de que Él permitió ser interrumpido por un tema como este, porque Jesús les muestra algo tremendo y les da la clave para mejorar. Así que comenzó diciéndoles lo siguiente. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos. Ustedes lo ven como los líderes empresariales, y ocurre hoy día, ¿no? Los líderes de las organizaciones, de los países, cómo oprimen a su gente, ¿ok? Y los altos oficiales abusan de su autoridad. Entonces, eso nosotros lo vemos. Eso Jesús les está explicando algo que ocurría en esos tiempos, pero que también ocurre en estos tiempos. Y comienza a decirles lo siguiente. Pero entre ustedes no debe ser así. Mira, los que tienen altos mandos, los que son grandes, los que han logrado por sus puestos, por sus títulos, normalmente oprimen a las personas, abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. No debe ser así. Continúa diciendo, al contrario, y aquí es donde les lanza la clave, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. El que quiera ser grande debe servir. El que quiera ser el primero debe hacerse esclavo del resto. Entonces es un concepto totalmente diferente a lo que nosotros y ellos esperaban de grandeza. Es algo que llama mucho la atención. Entonces yo me imagino a ellos diciéndole, sí, pero Jesús, okay, nosotros sabemos lo que es servir. Sabemos lo que es estar al servicio. Y las personas que sirven, ellos son servidores de los grandiosos, de las personas grandes. Los servidores sirven a las personas grandes y nosotros queremos ser grandes, no servidores.
pero tú nos estás diciendo que debemos ser servidores. Entonces, Jesús les está mostrando esto, pero acá hay una tremenda verdad, porque uno dice, ok, es lógico. Las personas que sirven a la gente grande. Entonces Jesús les está mostrando algo diferente. Entonces, pero aquí hay una tremenda verdad que nosotros podemos percibirla en uno mismo. Lo percibimos en la gente, pero lo percibimos en nosotros mismos. Y esta es la tremenda verdad. Tú y yo admiramos a personas que derraman su vida a favor de otros. Sí, entendemos de que los que sirven terminan sirviendo a los grandes y nosotros quisiéramos la posición de grandes, pero sí admiramos personas que son capaces de invertir, derramar, poner toda su vida al servicio de otros sin interés, sin esperar nada a cambio. Tú y yo admiramos eso, por eso que estamos en la era de los superhéroes, donde vemos a un superhéroe que da, ficticio, ¿no?, que da su vida por los demás y que es capaz de sacrificar sus cosas por los demás, y nosotros lo admiramos y nos encantan ese tipo de películas, pero lo vemos en la vida real, en este tiempo de COVID y la pandemia, cómo admiramos a los médicos que están dispuestos a perder de ver a su familia, exponer su salud, exponer sus vidas para mejorar a otras personas. Entonces, y nosotros lo vemos eso como grande. Nosotros decimos, admiramos ese tipo de actos. Y esa es la gran verdad y es lo que Jesús está apuntando. Es contradictorio, pero es la manera como Jesús está abordando este tema. Pero Jesús, para ponerle el broche de oro a esta enseñanza, a esta parte, Él hace una frase que es tremenda, y dice lo siguiente: porque ni aún el Hijo del Hombre, así Él se hacía llamar, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hasta ahí los discípulos no sabían, ellos no leyeron la Biblia, ¿no? Así que no sabían lo que pasaba, lo que iba a pasar. Pero nosotros sí sabemos lo que pasa. Y Jesús está diciendo, mira, hasta yo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios en la esencia, yo no vine para que me sirvan, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Eso es lo que, Jesús no solamente está tirando la enseñanza, no solamente está trayendo esto que es contradictorio de que para ser grande debo servir. Jesús está mostrando cómo es su vida, a lo que Él vino. Y desde ese lugar les está diciendo, ustedes deben ser así. Ustedes, esto es lo que se espera de ustedes. Esto es lo que deberían hacer ustedes, porque yo lo voy a hacer ustedes. En poco tiempo me van a ver haciendo esto a mí. Y esto es lo que van a hacer ustedes por los demás. Así que si tú no eres un creyente, no eres un seguidor de Jesús, es normal que no lo entiendas, pero esta parte va específicamente para aquellos que hemos decidido seguir a Jesús. Queremos ser grandes, tú y yo queremos ser grandes, debemos comenzar por el servicio. Debemos comenzar dando, debemos comenzar poniendo nuestra vida en servicio de otros. Esa es la mejor manera de ser mejor, esa es la mejor manera de ser grandioso, porque eso es lo que nosotros admiramos de la gente así. Eso es lo que nosotros podemos ver. Porque el dedicar nuestras vidas, piensen esto, dedicar nuestra vida a servir a otras personas nos engrandece, nos hace mejores personas, mejores en todas esas 5 áreas que habíamos hablado. Fíjense esto, si alguien sirve no teniendo una posición alta, si alguien está al servicio pero no tiene una posición alta, es lógico, es normal, es lo que se espera. En cambio, servir a otros con una posición alta, eso no es fácil.
Para eso se necesita mucha intencionalidad. No es fácil, porque si yo tengo un puesto de servidor, soy una persona que sirve, hacerlo no es nada, es lógico, es fácil, es normal, pero hacerlo desde una posición se necesita mucha intencionalidad. Y les quiero dar un ejemplo de poder. Supongamos que hoy tú comienzas a trabajar en una empresa y entras a esa empresa y tú eres un trabajador de esa empresa. Entonces llega a ese lugar, te dicen, y normalmente cuando uno llega hay una frase que dice, toda escoba nueva barre mejor, así que tú llegas y tú estás al servicio. ¿Qué hago? Y mira, anda para acá, trae esto, y uno, sí, y uno hace caso a todo, ¿no? Y cualquiera te manda y dice, ok, tú estás a la orden porque es tu trabajo y fuiste ahí para recibir esas órdenes, es normal, es lo que se espera. Otra cosa es que el gerente de la empresa, el alto mando de la empresa, de pronto se arremangue y se ponga a trabajar con la gente. Esa es otra cosa. Eso es totalmente diferente. Y cuando tú ves eso, dices, wow, este tipo tiene algo. Este tipo es un grande. Una persona que tiene la posición, pero está dispuesto a meter sus manos, al igual que el resto, tú dices, este tipo tiene algo. Eso es lo que marca la diferencia. Esto lo vemos en la iglesia. Hay gente que llega a la iglesia o llega a las iglesias y dice, bueno, y llegan a buscar un puesto. Yo sé hacer esto, yo tengo dones y talentos. Dios puso estos dones y talentos para que yo los ponga en esta obra. Esto específicamente es lo que hago. Mira, no hago otras cosas, hago esto. Y hay personas que llegan con el currículum en mano en las iglesias, ¿no? Entonces, yo tengo un par de amigos, esto yo no lo he aplicado, alguna vez quizás sí, y tengo un par de amigos que dicen, bueno, a mí cuando me vienen eso, amigos pastores, cuando me pasan esas cosas, yo le digo, ok, buenísimo, mira, vamos a partir en el área de limpieza, y vamos a partir con los baños, con las limpiezas que haya que hacer, y hay algunos que lo aceptan gustosamente, la mayoría dicen, por supuesto, sí, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Hay algunos que son así, pero otros se ofenden. Porque dicen, no, pero aquí están mis dones, mis talentos, tuviste mi currículo y yo no estoy para lavar baños. ¿Y cuál es el problema de lavar baños? Eso me pregunto. Así que acá nosotros no lo hemos hecho porque en realidad estábamos en hoteles, así que siempre los baños estaban y la mayoría de la limpieza estaba lista. No había que hacer nada de eso. Si bien había mucha gente que mantenían esa limpieza, ¿no? Pero ya que estamos acá en la sede y todo, y ya no hay un personal que haga el aseo, así que podemos tomarlo, ¿no? Pero es interesante porque ocurre incluso hasta en la iglesia. Y podemos entender que Jesús nos está enseñando que para ser grandes necesitamos aprender a ser humildes y desde ahí servir a los demás. Y eso es lo que nos va a engrandecer. Eso es mejor que mejor. Eso nos ayuda a mejorar nuestra vida. ¿Cómo mejorar mi vida? Cuando ya me pregunto, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo mejorar mi vida? Bueno, en esto podemos mejorar nuestra vida, en servir a los demás. Así que yo, para cerrar, tengo un ejemplo y que tiene que ver con lo siguiente. Hay 4 tipos de personas en la vida, hay 4 tipos de cristianos, hay 4 tipos de personas en este mundo. Existen unos que son las víctimas. Víctimas son aquellos que siempre les pasa algo, nunca ellos tuvieron la culpa, otro le hizo algo, siempre tienen una excusa y son víctimas de las circunstancias, de todo lo que ocurre. Son personas víctimas, no te hagáis la víctima, decimos nosotros acá. Entonces, ese tipo de personas son las víctimas. Existe otro tipo de personas que son los protagonistas, personas que son activos, son entusiastas. Oye, yo me hago cargo de mi vida, yo estoy dispuesto a hacer esto. Son como los exitosos de este tiempo. Ellos no dicen lluvia de ideas, ellos dicen brainstorming para poder hacer un branding. Y ellos hablan así con lenguaje exitoso y son protagonistas. Son personas que ya no son víctimas, sino que llegaron a un nivel de protagonistas, se hacen cargo de las cosas y es fabuloso. Existen otros que ya no solo se hacen cargo
de las cosas, sino que además pueden hacerse cargo de otros. Pueden hablar por otros, pueden dirigir a otros, pueden alinear a otros, pueden guiar a otras personas. Y esos son los líderes. Líderes son personas que pueden llegar a otro nivel y uno dice, wow, líder ya es tremendo. Es tremendo. Pero hay otro tipo de persona que está por encima de esto, que aplica lo demás, que son los servidores. Personas que ya no solamente están liderando a otros, sino que se hacen cargo desde el servicio en muchas áreas. Y están dispuestos a hacer mucho más que simplemente liderar. Están dispuestos a hacer mucho más que simplemente hacerse cargo. Y son los servidores. Y ese es el nivel más alto que podemos ver. Precisamente son los que se ponen abajo. Y esos son los servidores. Y yo recuerdo cuando inicié, yo era ateo todavía, y yo inicié en esto del coaching y fui a muchos entrenamientos con personas muy importantes y se habló esto. Entonces, hasta ahí yo sin tener una idea cristiana, yo no entendía esta parte de servidores, no me cuadraba, simplemente lo veía como ok, por algo lo pusieron, pero la verdad es que yo no lo entendía, yo hasta líder estaba bien. Servidores me decía, pero no entiendo. Y lo vine a entender cuando fui cristiano y lo vine a entender cuando leyendo y leo ese texto que acabamos de ver. Y comienzo a darme cuenta, de Marcos, y comienzo a leer y a darme cuenta que Jesús está hablando de que si queremos ser grandes, debemos aprender a servir. Si queremos ser más que líder, debemos aprender a servir. Que el servicio es lo que marcará la diferencia. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo nos relacionaríamos con esto. Supongamos que tú estás en una organización, sea una iglesia, sea una empresa, una organización, y tú tienes un equipo de trabajo y necesitas ascender a una persona. Necesitas tener un mano derecha. Tú estás a cargo de todo y necesitas un mano derecha. ¿Cuál de estas 4 personas te llamaría más la atención tener ahí como tu mano derecha? Entonces pasamos por víctima. Y yo no sé si quieres poner a una persona que se hace la víctima, y yo no sé si quieres tener a esa persona a cargo cuando todo el tiempo te va a llevar una excusa, cuando todo el tiempo le pasó algo, es que el metro, es que llegué tarde por esto, y una persona que vive con excusas. Yo no sé si quieres poner a alguien así. Y créeme, las personas que estamos a cargo, que contratamos personas o que lideramos, podemos observar los perfiles y darnos cuenta rápidamente qué tipo de personas son. Así que tú no quisieras tener una persona víctima que sea tu mano derecha de la organización. Entonces, pero quizás sea un protagonista, una persona activa, una persona que te va a traer ese brainstorming y tiene lenguaje exitoso y va a hablar cosas en inglés y espectacular y todo. Y tú dices, bueno, este tipo está bien, este tipo puede ser. Pero de pronto hay otro más que el tipo tiene don de liderazgo, no solamente se hace cargo de él, sino que además lidera a otras personas y está muy bien, y tú dices, puede ser este también. Sin embargo, si te ponen a una persona que está dispuesta a servir a los demás, que está dispuesta a entregar cosas, además de sí mismo, que está pensando no solo en él, sino que piensa en los demás, que tiene todo esto, y que está dispuesto a servir, a ponerse, a remangarse la mano y meterse junto con su equipo a solucionar algo, yo creo que sin duda la mayoría de nosotros vamos a elegir un servidor. Porque los servidores son más grandes, pero se comienza de abajo. Y esa es la clave que Jesús nos está mostrando para poder ser grandes, para ser mejores, para mejorar la vida de otros. Ya no solo mejoro mi vida, porque tú te vas a preguntar en un momento, ¿qué más? ¿Qué más sigue? ¿Hasta dónde llegamos? Y te vas a hacer esa pregunta. Pero llega un punto donde tú dices, ok, hay algo más. Y aquellos que han descubierto y lo han visto en Jesús, y se han dado cuenta de esta verdad que Jesús proporcionó. Por eso se permitió interrumpir algo tan importante para poder enseñar esto. Y gracias a Dios quedó escrito para que nosotros lo podamos ver
y graficar, porque es natural, admiramos a aquellas personas que están dispuestas a derramar su vida por otros. Los admiramos. No quisiéramos muchas veces servir, pero nos damos cuenta que esa es la manera de realmente ser grande. Queremos mejorar, mejoremos la vida de los demás. Si tú y yo nos dedicamos a mejorar la vida de otros, vamos a mejorar nuestra propia área de vida. Mi esposa y yo como matrimonio hemos dicho, ok, no tenemos un matrimonio perfecto, no lo vamos a llegar a tener perfecto, pero nos hemos dado cuenta que si nosotros ayudamos a que otros matrimonios mejoren, nosotros mejoramos. Ya nos dimos cuenta que, ok, si mejoramos y mejoramos es suficiente. No, nos queremos invertir, derramar nuestra vida en otros. Y yo creo que tú también piensas que esto es lógico. Si quiero crecer, debo hacer crecer a otros. Quiero ser mejor, debo ayudar a mejorar a otros. Y ese es el principio que Jesús nos deja y es con lo que nos quedamos en esta serie. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos muestre en esas áreas en las cuales nosotros debemos mejorar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta serie. Gracias a Dios porque hemos podido aprender a mejorar. Dios, a que nosotros podamos ver que en nuestras debilidades tú te puedes engrandecer. Dios, que nos has mostrado que el pecado ha dominado nuestras vidas y que nos tiene aferrado y parecemos unos monos tomando esa banana, Dios, y nos dejamos atrapar, Dios, y no nos impide crecer y mejorar. Pero también, Dios, nos quedamos con esta enseñanza de tu Hijo Jesús, de que para ser grandiosos, de que no es suficiente mejorar, que podemos ser grandiosos, pero para hacerlo debemos hacer lo que Él hizo, servir a los demás, derramar nuestras vidas invirtiéndonos en otros. Y de esa manera podemos llegar a ese nivel de grandioso, como lo quisieron estos discípulos y como lo queremos la mayoría de nosotros que queremos ir más allá de lo que es ser mejor, ser grandiosos. Dios, ayúdanos en este camino, muéstranos en qué áreas debemos llevar al nivel de grandioso y poder tener una vida. Y esto es lo que va a mostrar a este mundo lo que Jesús dijo, que seamos la luz y la sal de este mundo, para que podamos ayudar a otros sirviendo. Que tu iglesia sea relevante, Señor, en este tiempo por el servicio, no por las posiciones que logremos. Gracias a Dios por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hace un momento recordé una canción de Marcos Vidal y quisiera que la disfrutemos juntos. Es una canción muy hermosa que se llama Cara a Cara. Disfrutémosla. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada.
que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Oh, oh, oh. Cara a cara quiero verte, Jesús. Más que a la vida, más que a la vida. Tu deseo verte cara a cara. Oh, oh, oh. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Ya hemos llegado al final de nuestra serie Mejor, porque Dios nos llama a mejorar y siempre podemos mejorar, siempre podemos ser más grandes y la grandeza la podemos encontrar a través de nuestro servicio, a través de ayudar a otros. Eso es lo que nos llama Dios a hacer. Como saben, estamos próximos a la reapertura de nuestra nueva sede y queremos invitarte a que seas parte de este nuevo proyecto, de esta grandiosa oportunidad. Nosotros estamos necesitando en estos momentos aproximadamente 2.700.000 pesos para poder dejar habilitado nuestro auditorio y queremos que tú también seas parte. Cualquier aporte
por pequeño que tú creas que sea, va a ayudar a que nosotros podamos hacer realidad este sueño. No solamente el sueño de abrir esto, sino de que cada vez más personas puedan acercarse a Dios, puedan acercarse a Jesús y tener una relación creciente con Él. Así que si deseas hacer tu aporte, puedes contactarnos a través del número que ves en pantalla y así ser parte de este gran sueño que nosotros llamamos New Life. Y no se olviden que los niños vienen a continuación, así que no pueden perderse eso tampoco. Deseamos que tengan una feliz semana. Chao.